Buenas noches, mi nombre es Mauricio y hoy quiero compartir con ustedes una historia que desafió mi realidad y transformó mi destino. Hace muchos años, en la penumbra de una noche sin luna, decidí aventurarme en uno de los lugares más enigmáticos y llenos de leyendas de Madrid, el Templo de Debod. Aunque muchos lo conocen por su belleza y su historia milenaria, pocos se atreven a adentrarse en sus sombras, pues se dice que en la noche, cuando el velo entre nuestro mundo y el de lo inexplicable se adelgaza, el templo despierta secretos oscuros y maldiciones olvidadas. El origen del misterio. La historia cuenta que el templo fue donado a España por Egipto en agradecimiento por la ayuda prestada en la conservación de sus monumentos. Sin embargo, detrás de esta noble muestra de amistad se oculta una tradición ancestral y un conjuro olvidado. Se dice que, en la época de los faraones, un sumo sacerdote del templo realizó un ritual prohibido para invocar a dioses desconocidos, buscando la inmortalidad. Este acto, aunque triunfante en apariencia, dejó una marca indeleble en la piedra y en las almas de quienes se acercaron a ella. Durante siglos, la energía acumulada en el templo se transformó en una maldición, reservada para aquellos incautos que se atrevieran a desafiar la noche. La noche de la decisión. Recuerdo claramente la noche en la que decidí enfrentarme a esta leyenda. El ambiente era inquietante, un frío cortante y una brisa que parecía susurrar secretos prohibidos hacían de cada paso una prueba de valor. Caminé por las calles desiertas hasta llegar al parque donde se encuentra el templo, y al llegar, la estructura antigua se erguía majestuosa pero amenazante. La escasa iluminación de las farolas jugaba con las sombras, haciendo que cada columna y cada relieve pareciera ocultar figuras danzantes en la oscuridad. Con cada paso, mi corazón latía con fuerza. Sentía que algo me observaba desde lo alto de las piedras desgastadas. A lo lejos, una extraña neblina se cernía sobre el templo, como si la noche misma quisiera ocultar la verdad detrás de la historia que se contaba en sus muros. Decidido a desentrañar el misterio, avancé con cautela, registrando cada detalle en mi mente y en la cámara que llevaba conmigo. Los primeros signos. Al llegar a la entrada, noté inscripciones en jeroglíficos que nunca antes había visto, a pesar de haber estudiado la historia antigua. Estos símbolos parecían moverse sutilmente, cambiando de forma a medida que mi mirada se posaba sobre ellos. No era cuestión de imaginación, estaba convencido de que aquello era parte del maleficio. Con la cámara en mano, traté de capturar imágenes, pero cada vez que intentaba enfocar, la imagen se distorsionaba, como si una fuerza invisible se interpusiera. Dentro del templo, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El eco de mis pasos resonaba en la inmensidad de la sala principal y de repente, un susurro helado recorrió el pasillo. No perturbes el sueño eterno. La voz, baja y arrastrada, parecía venir de todas partes a la vez. Mi mente se llenó de dudas, pero también de una extraña fascinación. ¿Era posible que la maldición del templo se estuviera comunicando conmigo? Encuentros sobrenaturales. Mientras exploraba el templo, me adentré en una cámara lateral donde encontré una estatua imponente del sumo sacerdote. Sus ojos de piedra parecían seguirme, y en su mano izquierda sostenía un antiguo cetro grabado con símbolos que brillaban con una luz tenue. Al acercarme, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Fue en ese instante cuando percibí una presencia detrás de mí. Al girar, pude distinguir la silueta de una figura encapuchada, envuelta en sombras. Sin poder emitir palabra, la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí un silencio aún más denso. Decidí entonces tomar un receso, refugiándome en un pequeño patio interior. Allí, la historia del templo se hizo aún más real cuando encontré un manuscrito antiguo, escondido entre las grietas de una de las paredes. El documento relataba el ritual prohibido del sacerdote, describiendo con detalles inquietantes cómo, en una noche de tormenta, se había invocado a un ente oscuro a cambio de poder y conocimiento. El texto advertía: quien perturbe la paz de este lugar, cargará con la maldición de la eternidad maldita. Con cada palabra que leía, una sensación de fatalidad se apoderaba de mí. La pesadilla del presagio. Mientras avanzaba de nuevo hacia el corazón del templo, la atmósfera se volvió casi irrespirable. El pasillo principal se había transformado en un laberinto de sombras que parecían moverse al compás de una música distante y lúgubre. En medio de este escenario surrealista, los ecos de antiguos rituales resonaban en mis oídos, mezclándose con mi respiración agitada. La sensación de ser observado era abrumadora. Era como si cada piedra, cada rincón, guardara el recuerdo de aquellas almas malditas que habían osado desafiar el orden natural. De repente, la oscuridad se rompió en una ráfaga de luces intermitentes. Vi destellos de figuras que parecían bailar en la penumbra. No eran seres humanos, tenían una apariencia etérea, con rostros difusos y gestos inquietantemente ritualísticos. Una de estas figuras, con una mirada llena de dolor y resentimiento, se acercó lentamente hacia mí.
Su presencia me paralizó y en un instante de terror absoluto comprendí que había irrumpido en un reino donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se habían desvanecido. La revelación de la maldición. Esa noche, mientras me resguardaba en una sala trasera del templo, comencé a reconstruir mentalmente todos los detalles que había presenciado. El manuscrito, la figura encapuchada, los susurros de advertencia. Todo parecía encajar en un rompecabezas macabro. La maldición del templo no era una mera leyenda, era una fuerza viva, un eco de un pasado oscuro que aún buscaba venganza. La revelación más perturbadora fue darme cuenta de que mi presencia en el templo no era casualidad. Algo, o alguien, me había guiado hasta allí, como si mi destino estuviera irrevocablemente ligado al antiguo ritual del sumo sacerdote. A lo largo de la noche, experimenté visiones intensas y perturbadoras. En ellas, vi imágenes de sacrificios, rituales de invocación y figuras envueltas en llamas. Cada visión estaba cargada de un simbolismo que no lograba comprender del todo, pero que me indicaba que estaba siendo testigo de la perpetuación de una maldición ancestral. Fue en esos momentos cuando comprendí que el templo había sido un portal, un punto de convergencia entre el mundo físico y el espiritual, donde la maldición se manifestaba en forma de tormento y desesperación. El encuentro con el guardián. Mientras el amanecer se asomaba tímidamente en el horizonte, decidí abandonar la sala donde había estado refugiado, con la esperanza de encontrar una salida que me condujera a la seguridad. Sin embargo, al recorrer un largo pasillo, me encontré con lo que parecía ser el guardián del templo. Era una figura imponente, vestida con ropajes antiguos, y sus ojos destilaban una sabiduría y tristeza insondables. Con voz grave, el guardián me explicó que yo había sido elegido para presenciar y, de alguna manera, redimir la maldición del templo. Según su relato, el sumo sacerdote había intentado en su momento trascender la mortalidad, pero había fracasado, condenándose a sí mismo y a su creación a un ciclo eterno de tormento. El guardián me contó que existía una forma de romper el hechizo, pero que ello implicaba enfrentar no solo los fantasmas del pasado, sino también mis propios demonios internos. Con cada palabra, sentía como la carga de la responsabilidad aumentaba sobre mis hombros. No se trataba únicamente de un misterio arqueológico, sino de una prueba personal, un reto espiritual que pondría a prueba mi fe y mi determinación. La prueba del espíritu. Decidido a desentrañar el enigma y a liberar el templo de su condena, emprendí un ritual guiado por las indicaciones del guardián. La noche había caído nuevamente en un ciclo casi ininterrumpido, bajo la tenue luz de las estrellas, me situé en el centro de la sala principal. Con el manuscrito en mis manos, comencé a recitar las antiguas palabras que, según la leyenda, permitirían apaciguar a los espíritus y deshacer la maldición. La atmósfera se volvió irreal. Los susurros se intensificaron, y un viento frío y cortante recorrió la sala, levantando pequeñas partículas de polvo que parecían danzar en el aire. Sentía que cada palabra pronunciada tenía un peso inmenso, como si estuviera invocando la furia de un poder ancestral. De pronto, una luz cegadora emergió del centro de la sala, y ante mis ojos se materializó la silueta del sumo sacerdote. Su mirada, aunque llena de amargura, mostraba también un atisbo de esperanza. Parecía estar comunicándose conmigo, pidiéndome que comprendiera el verdadero significado de su sacrificio. En ese instante, comprendí que la maldición no solo había sido impuesta sobre el templo, sino también sobre aquellos que, en su arrogancia, habían tratado de manipular fuerzas que estaban destinadas a permanecer en la penumbra. La lucha era tanto externa como interna, y mi destino se entrelazaba con el del templo de una manera que jamás podría haber imaginado. El límite entre realidad y pesadilla. Conforme la madrugada avanzaba, me di cuenta de que el templo se había transformado en un escenario de pesadilla. Los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaban a cada instante. Las paredes parecían respirar y los relieves antiguos se movían, contando historias de traición, venganza y redención. Cada rincón estaba impregnado de un aura de desesperación y de la lucha perpetua entre la luz y la oscuridad. El guardián me instó a continuar con el ritual, advirtiéndome que la fuerza oscura que habitaba en el templo debía ser confrontada en el umbral de la madrugada, cuando la energía espiritual estaba en su punto más alto. Con el manuscrito en mano y el corazón latiendo con fuerza, pronuncié las últimas palabras del conjuro. La atmósfera vibró con una intensidad indescriptible, y un grito ahogado resonó en todo el recinto. Por unos segundos, me sentí suspendido en el tiempo, atrapado entre dos realidades, como si el alma del templo estuviera en una lucha incesante por liberarse de su prisión. La confrontation final. La confrontación se produjo de manera súbita y abrumadora. De entre las sombras emergieron múltiples figuras, cada una con rostros pálidos y ojos llenos de un dolor milenario. Estas almas errantes parecían atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento, y su lamento se mezclaba con el retumbar de mis propios latidos.
Fue entonces cuando comprendí que mi presencia no era un mero accidente. Había sido convocado